Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Contacto, una manera de acercarte. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y quiero tratar con usted en estos 20 minutos que tenemos de programa algo que es sumamente importante volver a rescatar, tal es la opinión. Tenemos un problema a veces de opinión y en nuestros países latinoamericanos se genera opinión sobre muchísimas cosas y más de una vez la base del pensamiento para generar la opinión está equivocada o la usamos de una manera que no es absolutamente correcta. Entonces, partiendo de la base de una escritura, la Biblia dice algo interesante. En Lucas 6:31 dice, quiero leérselo para que quede el pasaje tal cual como es. Y como que quieren que hagan los hombres con ustedes, así ustedes hagan con ellos. Es un pasaje que está en lo que es la regla de oro y tiene mucho que ver con esto en el trasfondo de qué opinamos, de quién y cómo opinamos. Entonces, un poco para entrar a definir. Opinión viene de opinio, es una palabra latina que es un juicio que se forma sobre alguna cuestión que está en tela de juicio. Cuando algo está puesto así, se dice que es algo cuestionable, quiere decir que se puede opinar. La idea en el tiempo de los romanos, sobre todo en el Senado, donde se discutían los proyectos grandes para lo que era el imperio, se ponían las ideas a consideración, ¿está bien? Se ponían a cuestionar. Y a partir de eso, cada uno daba su opinión, su punto de vista, y se formaba la crítica. La crítica normalmente era o para cambiar o para mejorar, o para directamente eludir algo de esa idea cuestionable. Entonces, a partir de ahí, la crítica formaba el criterio con el que las cosas se hacían después. La ley había sido pasado por la crítica, formó un criterio del Senado y después el emperador la proclamaba de acuerdo al Consejo del Senado. Así que fíjese que la cuestión de criticar tenía una base para avanzar y no una base para lastimar o para romper. Entonces, cuando yo doy mi opinión, en realidad estoy tomando de alguna manera parte sobre alguna cuestión que está puesta a la vista o que es pública y que sirve para formar opinión. Entonces, ¿cuál es la base de esa opinión que yo puedo formarme? Justamente esa, que la base, la opinión es siempre subjetiva, es mi opinión, es su opinión, ¿está bien? Depende específicamente de la persona, del tiempo, y es una cuestión que se agrega en tiempo y espacio. Hay personas que hace 5 años opinaban de una manera porque el tiempo y el espacio donde se generó esa opinión tenía cierto marco y después, 5 años después, los marcos cambiaron y evidentemente la opinión es muy posible que también haya cambiado si es una cuestión que no es atemporal. Entonces, fíjese, primer punto a tener en cuenta, la opinión siempre, absolutamente siempre, es subjetiva porque es personal. Entonces, por ser personal y por ser subjetiva, es única. No hay dos opiniones iguales, hay opiniones parecidas. Si usted junta dos profesionales formados en la misma universidad frente al mismo problema, van a tener dos opiniones parecidas, pero no están obligados a que sean iguales. ¿Por qué razón? Porque cada opinión es única y como es subjetiva y parte de cómo cada uno mire el problema que estoy poniendo de ejemplo, va a haber dos opiniones y cada opinión es única en sí misma. Y a pesar de eso, es irrepetible. No hay forma de repetir la opinión. Usted puede compartir la opinión en un tanto por ciento grande sobre algún tema con un montón de personas, pero jamás la opinión va a ser exactamente 100% igual que el otro, porque es subjetiva y porque es una. Y aparte, el otro punto que hace a esto de la forma de la opinión es que define formas de pensar y actuar, porque establece una afección, afecta las creencias y establece la base de la relación con las personas. Note que yo lo que creo de, suponga, el cigarrillo o de lo que creo con respecto a la bebida o el sexo libre o la pornografía, me define en un montón de cosas. Mi opinión marca un poco el ámbito donde yo me muevo. Entonces, lógicamente, es mi opinión.
Alguno de la vereda de enfrente puede opinar exactamente al revés que yo, pero a mí mi opinión me define. Yo creo que no se debe fumar, por ejemplo, por una cuestión de una definición personal de que el cigarrillo es malo para la salud, primero por una cuestión médica y después por una cuestión hasta moral y ética, si se quiere, y un montón de otras cosas. Yo considero que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces evidentemente no puedo usar algo, ensuciar algo que no es mío, ¿no? Aparte, nadie se envenena, envenenarse solo es una mala decisión. Con respecto al cigarrillo, pero imagínense la cantidad de cosas con las que nosotros opinamos y va formando nuestra forma de ser y el ámbito en el que nos movemos. Entonces, ¿cuáles son algunos problemas de tener una opinión? ¿No? Opino de esto. Bueno, cuando usted diga yo opino así, está generando por el otro lado cierta resistencia y hay cosas que podremos decir problemas de tener una opinión. Sí, digamos que problemas de tener una opinión. ¿Cuál sería? Primero, no se puede dogmatizar. ¿Qué significa dogmatizar? Decir, esto es así y se terminó. Es imposible, por todos los antecedentes que yo le acabo de dar, porque es subjetiva, porque es personal, porque es única, porque forma, y la persona desde donde viene forma su opinión. Entonces, puedo coincidir en un montón de cosas, pero no puedo dogmatizar. Todas las veces que se dogmatiza, se producen esos fanatismos que tanto mal le han hecho a la historia del hombre y a la capacidad del hombre de relacionarse con otro. Usted imagínese si en una familia se dogmatiza una opinión a forma tal de que no entra otra idea para poner en el criterio, para poner a discutir. Entonces estamos achicando la capacidad de la familia de pensar en alguna otra cosa. Hasta inclusive le estamos quitando la base esa linda de la discusión que se dan entre las edades, porque los mayores tenemos una idea y los más jóvenes tienen otra, generalmente nos sorprenden, o nosotros a ellos, porque nuestra mirada es desde la experiencia y desde lo que nos pasó. La mirada de los jóvenes puede ser desde lo innovador y de la aventura de ver qué sale de esto que hacemos, evidentemente. Pero si usted dogmatiza, entonces tiene un problema. Eso ya no es una opinión, es un fanatismo que va a hacer que se achique ese centro de relaciones que usted puede tener, empezando por su familia. Ahora, el segundo problema de tener una opinión personal, única, irrepetible, formadora y definidora, es que no se puede dirigir completamente. Usted, papá, y usted, mamá, no puede dirigir el pensamiento de su hijo completamente, porque él es otra persona. Él va a tener esas características propias de que su opinión es única, de que es subjetiva, de que de acuerdo a cómo él vea el problema, es como usted lo puede plantear. Si usted pretende dirigir el pensamiento de sus hijos hacia un determinado punto, creo con mucha experiencia poder decirle se está equivocando. Porque no se puede dirigir. La opinión es mi visión de lo que yo estoy pasando. Es como yo miro. Entonces, es absolutamente mía. Si alguien pretende dirigir que yo opine de esta manera, tiene que ir en contra incluso de mis propios principios, porque yo tengo que dejar los míos de lado y tengo que adoptar los del otro para poder dejarme dirigir y para que, por lo menos aparentemente, se vea que yo estoy yendo para el mismo lugar del que me quiere dirigir. Entonces, ¿vieron esas personas que pretenden que todo el grupo a su alrededor piensen igual? Se está equivocando. No se puede dogmatizar, no se puede encerrar la opinión en una sola cosa y tampoco se puede dirigir. Ahora, el problema más grande que tenemos los que tenemos opinión es que no pueden suprimir nuestra opinión. No se puede borrar. Es imposible que alguien venga y diga, señor capellán Carlos Díaz, yo le borro su opinión. Su opinión no existe, su opinión no vale. Hay muchas sociedades que hacen eso. Hay muchos medios de comunicación que hacen eso. ¿Qué es lo que logran con eso? Que la opinión siga teniendo más valor todavía porque al ser contestataria y al ser una opinión que genera ciertas y determinadas cosas, se hace más grande lo que se quiso tapar. Entonces, note esto, no se puede dogmatizar, no se puede dirigir, no se puede suprimir. Evidentemente, en la opinión hay ciertos ciclos de cosas que se dan. Por ejemplo, otro problema. Si mi pensamiento, que es mi opinión, es igual a tu
pensamiento igual a tu opinión, entonces aparentemente para mucha gente eso está perfecto. En el 90-80% de mi opinión se parece a la tuya, entonces compartimos cierto ámbito de trabajo, de creencia, de comida, de espectáculo, de lo que sea. Hay cierta afinidad entre usted y yo porque compartimos un amplio porcentaje de eso que es nuestra opinión. Ahora, ¿dónde se da el problema? Cuando mi opinión, mi pensamiento, es diferente al tuyo, y diferente a su opinión, diferente a su pensamiento, entonces inmediatamente surge una segunda idea asociada a la opinión muy, pero muy peligrosa, que es la discriminación. Entonces, ¿qué es lo que la base de la discriminación es creer que porque yo opino diferente a lo que usted cree, yo lo estoy discriminando? Si yo opino diferente, es mi opinión, no discrimino. Si usted opina diferente que mí, que yo, ¿está bien? No es que haya algún conflicto, no es que me esté discriminando. Lo que hace es separar las opiniones. Por todos los antecedentes que le estoy dando, hace muy bien usted si tiene una opinión diferente que la mía. Pero no tiene nada que ver con la discriminación. Lo que normalmente se piensa como discriminación, es interesante verlo en la definición de diccionario. Y se la leo para que la podamos compartir. Dice, ¿qué es discriminar? Dar un trato diferente a personas que merecerían recibir el mismo trato que otras de su género y que supone beneficiar a unos y perjudicar a otros sin más motivo que la diferencia de raza, sexo, política, religión o ideas y opinión. Fíjese qué interesante. Cuando alguien piensa diferente de lo que yo pienso, que es la base de mi opinión, no me está discriminando. De acuerdo a la definición del manual, lo que está haciendo es pensar diferente. Porque la discriminación tiene varias formas, ¿no? Supóngase, los del Partido Verde dicen, si no sos verde, no tenés trabajo, no vas a conseguir carrera, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. ¿Está bien? Y los del Partido Celeste dicen, los del Partido Verde nos discriminan porque si no somos verdes y porque somos celeste no nos dan la posibilidad, Eso es una discriminación. Esa es la base de la discriminación. Los muchos discriminando a los menos. Pero hay otra base también de discriminación. Los menos discriminando a los muchos. Y el pensamiento sería al revés. Nosotros, los del Partido Celeste, no queremos ser del Partido Verde y ustedes arréglensela como puedan y así y todo esto de la política que ya conocemos y no hace falta tratarlo en este lugar. Pero fíjense qué interesante. No solamente se discrimina de los muchos hacia el diferente, sino que el diferente más de una vez discrimina a los que no son como él. Y esa es la base de la diferencia de las opiniones. Más de una vez, el hecho de ser diferente generado por la opinión, genera ese estado de discriminación. Y note que Dios no hace acepción de personas. Dios acepta a todas las personas, sea cual sea su opinión. Hay un gran pensador que dijo, odio lo que dices. Escuche bien, odio lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Esa es una persona con una altísima filosofía de vida, muy parecido al Evangelio del Reino, que es lo que nosotros queremos enseñar en estas cosas. Si Dios, que es el que nos da la capacidad de pensar, la capacidad de llegarnos con amor a las personas, no discrimina, porque no hace acepción de personas, yo por más opinión que tenga, formada con respecto a lo que usted esté pasando, a lo que usted esté viviendo, o cómo usted define su sexualidad, su tiempo, su esto, yo no tengo la capacidad para discriminar. Ahora, no significa que yo tenga que obligatoriamente estar de acuerdo con usted. Lo que significa que mi opinión es muy fuerte y yo voy a intentar demostrarle en qué baso mi opinión. Porque mi opinión se basa en mi subjetividad, en mi sentimiento, en mi cultura, en mi estudio, en la forma en que creo en Dios, etc. Y su opinión está formada de la misma manera, pero al revés, porque es su opinión. Ahora, ¿qué tal si lo que yo muestro de lo que opino, de las cosas que Dios ha hecho conmigo, le sirven a usted para que no pensemos que nos estamos discriminando, sino que nos acercamos en un punto común, que es lo que Dios piensa tanto de usted como de mí?
entonces ahí la opinión tiene un valor todavía más grande, todavía más superlativo, porque entonces lo que yo piense diferente y lo que usted piensa diferente puede llegar a ser un punto de contacto y no un punto de conflicto. Cuando una persona se acerca a Dios, viene con una opinión 100%, le diría más, 1000% diferente de la que Dios tiene. Y lo ha visto usted y lo seguirá viendo en la enorme cantidad de testimonios de los encuentros que hace aquí la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque la persona ya se formó, tiene una mirada de las cosas. Nadie lo discriminó, fíjese, por pensar diferente, porque su situación es diferente. En el punto de opinión que podemos tener de encuentro, lo invitamos a un punto de contacto, un encuentro, una actividad de fin de semana donde la persona mira y escucha la opinión de Dios con respecto a la vida, con respecto a todas las cosas que se tratan en un encuentro. ¿Y sabe qué ocurre? La opinión de Dios, como está fundamentado en las cosas de Dios, como está con la experiencia de las cosas de Dios, como tiene el fundamento de la palabra de Dios y como está la comprobación empírica, porque hay montones de testimonios que dicen que la opinión de Dios sí vale la pena tener en cuenta, hay personas que dicen, bueno, ahora sí, yo voy a cambiar mi opinión. Ahora sí entiendo cómo formé mi opinión antes y que estaba mal o que estaba bien o que hay que corregir. Y la persona entonces avanza hacia un estado de opinión diferente. Ahora, note qué interesante es esto. Cuando uno cambia la opinión de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, vamos a decirlo de otra manera, cuando uno empieza a compartir la opinión de Dios con respecto a cómo se debe vivir, a cómo se debe pensar, a cómo se debe criar los hijos, a cómo uno debe comportarse en la sociedad empieza a notar que esas opiniones ya no son conflicto, sino que son puntos de encuentro. Toda persona, todo hombre que se dedica a vivir de acuerdo a la opinión de Dios produce un estado así medio de crisis en los otros que están viviendo de cualquier manera, a su manera, sin discriminarlo. Vuelvo a decir lo mismo, con la opinión que ellos formaron para determinar cómo van a vivir. Pero ¿qué ocurre? La opinión de Dios es tan fuerte que modifica ese pensamiento. Al modificar el pensamiento, modifica el generador de la acción y la acción es totalmente diferente porque se parece a la opinión de Dios. Y lo que estamos necesitando en este último tiempo es que muchas más personas, en vez de pensar que Dios los discrimina porque son pecadores, porque son homosexuales, porque son ladrones, porque son políticos, porque son lo que fuese, ¿está bien? La opinión de Dios lo que hace es tratar de acercarte a un punto de encuentro donde uno pueda recomponer su forma de opinar. Cuando un padre empieza a opinar que es imposible seguir despilfarrando la plata con sus amigos los viernes, tomando lo que no tiene que tomar y haciendo lo que no tiene que hacer con mujeres ajenas y dando un mal ejemplo, esa familia es beneficiada con una opinión de vida diferente. Que esa opinión de vida, como acabo de decir, genera acciones y la persona cambia de adentro hacia afuera. ¿Por qué razón? Porque cambió su opinión. Mire qué inteligente y mire qué interesante hasta dónde hemos llegado pensando en el valor de la opinión. Entonces, me queda un tiempito para preguntarle, ¿cuál es su opinión con respecto a la vida? ¿Cómo es tu opinión con respecto a tu familia, a tu casa, a la forma en que administras tu plata, a la forma en que tratas a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas? ¿Cuál es tu opinión, adolescente o joven que estás mirando este programa con respecto a la autoridad de tus padres, de tus profesores, de tus líderes, de tus pastores? ¿Cuál es tu opinión, señorita, con respecto a mantenerse hasta el momento del casamiento, con respecto a la moda, con respecto a las comunicaciones, a las redes sociales? ¿Cuál es la familia, la opinión que tienen con respecto a ser familia? Tal vez este es un tiempo para recomponer la opinión, contrastándola de alguna manera con esa opinión tan especial que es la opinión de Dios con respecto a nuestra forma. Si usted quiere saber cómo opina Dios, es fácil. Tome una Biblia, elija el pasaje que quiera,
Pida ayuda si hace falta. Aquí siempre salen los teléfonos y los medios de comunicación. Todo el canal está preparado para darle a usted una idea. Entonces, lo que le dice es esto. Usted tiene la posibilidad de cambiar de opinión y al cambiar de opinión, cambiar su vida. Deje que Dios haga algo con su opinión, que Él le enseñe a realizar, a fabricar una opinión que valga la pena ponerla por acción. Gracias por compartir este tiempo. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz. Esto se llama Contacto, una manera de acercarse.